son liquidez, actividad o gestión, también se le encuentra, endeudamiento y rentabilidad. ¿Ya? Entonces, ya comentó uno de ellos, su compañero. Vamos así a ver de los demás para luego ya definir, ¿no? Con la ayuda de un material bibliográfico. Grado de endeudamiento. ¿Se encontrará Johnny Arias? Sí, profesora. Ya. Bueno, por lo que encontré, este ratio del grado de endeudamiento es un ratio para la solvencia que mide la cantidad de una deuda externa que tiene la empresa para financiar sus activos en relación con su patrimonio neto. Mm, no, el resultado de esto nos refleja, ¿no?, la salud financiera de la empresa, indicando la existencia de desequilibrio financiero o si está bien financieramente. Eso es todo. Ya, muy bien. Luis Enrique Vargas. ¿Cómo está, profesora? Sí, A ver, ¿a usted averigua algo sobre endeudamiento, sobre patrimonio? sí, bueno, endeudamiento sobre patrimonio. Que todo indica la relación entre los fondos ajenos, en este caso se refieren a los fondos ajenos a las obligaciones contraídas de la empresa, ¿no? Y fondos propios, ¿no? Que más que todo permite medir el gasto de dependencia en función de la procedencia del recurso financiero. Ujú. Ya, Fondo muy ajeno bien. es igual a, más que todo lo que son las obligaciones, ¿no? Tanto del pasivo corriente como del pasivo no corriente. Ya. Marduli. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, disculpe, ¿me puede dar unos minutitos? Puede llegar a mi casa, yo estoy cerca. Ya, corra, corra. Hay aquí, a ver, ¿quién no? Ahí, vamos a esperar a Marduli, dice. Gianmarco. Buenas noches. Ya, muy bien. Raúl Aldana. Yadira. Ya no se encuentra Yadira. Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que, bueno, verán, lo que sí va a coincidir con sus conceptos que han averiguado, con lo que tenemos en este archivo, ¿no? En este texto.
¿Ya? ¿Qué se Profesora, disculpe. denomina? ¿Sí? Ya llegué a mi casa. Ya. ¿Ya? ¿Está lista? Sí, Ya, a ver, la escuchamos. ya, mira, a mí me tocó ratio de grado de propiedad. En esto vendría a ser igual el patrimonio entre el activo. Esa sería la fórmula. En eso sería que nos muestra la relación porcentual de la parte de la inversión total que está siendo financiado por los recursos propios presentados por el patrimonio. Esa sería la breve información que he podido averiguar, profesora. Ya, muy bien. Gracias. Ya, entonces, eh, ahora, ¿a qué se denomina ratios, no? Ratios son cada uno, todo esto, ¿no? Que se les indicó, hay que traigan un concepto. Esto no. Esto también es ratios, ¿no? Solo que según los asistentes de ayer se les ha dado lo que vamos a alcanzar a realizar hoy día, ¿no? Entonces, al menos saber qué es. Entonces, y vuelvo acá porque acá está resumido, sino que si se dan cuenta, no son cálculos, ¿no? Es una relación, como decía alguna de ustedes, ¿no? Una relación entre, ¿entre qué? ¿No? Va a depender de qué estoy analizando, ¿ya? En este caso, la relación del activo corriente menos los inventarios entre el pasivo corriente. Entonces, si les preguntan, ¿qué son los ratios financieros? Son qué? Índices, ¿no? Coeficientes, ¿no? Porque resulta de qué? De una relación, de una división, de una diferencia, de un cálculo, ¿no? ¿De qué? ¿No? De las partidas, ¿no? De los rubros de los estados financieros, ¿no? O se denomina también razones financieras. Entonces, ¿qué van a medir? ¿No? Les sirve para medir su eficacia, el comportamiento de la empresa. Entonces, cada uno de esos ratios se va a clasificar, ¿no? Según eh, la liquidez, según la solvencia, según su actividad o gestión, según la rentabilidad, y hay otros que tenemos ratios de valor de mercado. ¿Ya? Entonces, es una razón, ¿no? Un cociente, un coeficiente, ¿no? Entre dos cifras de los estados financieros, ¿no? Se mide, vas a medir un, los, las partidas, ¿no? Del estado financiero, vas a tomar, ¿no? Como punto de referencia una partida del estado financiero y lo vas a relacionar con otro, o los componentes, ¿no? Y entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Igual para tomar decisiones. ¿Ya? Cuando empezábamos el curso, ustedes analizaban la estructura financiera y más o menos ahí ya se daban cuenta cómo es que estaba compuesta o cuál era la situación financiera de la entidad. Pueden decir está buena, está mala. Hicieron el análisis horizontal, hicieron el análisis vertical, vieron cómo era la composición de la entidad, ¿no? Donde, ¿qué representa más? Sus activos, corrientes, no corrientes, sus pasivos, dónde estoy endeudado, a quién debo más, a mis proveedores o a los accionistas. Entonces, eh, todas esas situaciones se pueden dar cuenta, ¿no? Pero ayer justo hablábamos que eh, falta información, ¿no? No solamente me puedo quedar en ese análisis, ¿no? Es muy limitado si yo hago solo un análisis horizontal, solo un análisis vertical, o para enterarme de la situación financiera de la entidad, ¿no? Yo necesito que, ¿no? Medir la capacidad de pago a corto plazo. Entonces, los ratios de liquidez, los que están son el primer grupo, van a medir la capacidad del pago a corto plazo. ¿Dónde encuentro, no? ¿Cuáles son esas partidas que me van a decir si la entidad tiene la capacidad de pago a corto plazo? Los ratios de solvencia, ¿no?
te va a medir la capacidad de pago igualmente a largo plazo, ¿no? A corto plazo, ustedes ya conocen, ¿no? Si yo les digo capacidad de pago a corto plazo, sus pagos a corto plazo, ¿de qué me estará hablando? ¿No? Del pasivo que corriente o no corriente, ¿no? Si me dice la capacidad de pago a largo plazo, ¿de qué me estará hablando? Pasivos, ¿no? Pero corriente o no corriente, ¿ves? Y ya lo identifico, ¿ya? Y si me dice, mide la capacidad, ¿qué quiere decir? Si cuento con fondos para cumplir esas obligaciones. ¿Y dónde están los rubros, ¿no?, que me indican si cuenta o no cuenta con fondos para cumplir sus obligaciones, ¿no? De pago a corto plazo y de pago a largo plazo. Entonces ya puedo diferenciar, ¿cierto? Liquidez, ¿ves? ¿Dónde va a hablar? ¿Dónde voy a medir? ¿O qué es lo que tengo que relacionar? En estos dos conceptos me dice. No, mejor dicho, en esta línea me dice. Mire la capacidad, es decir, los fondos. ¿Con qué fondos cuenta para cumplir esos pagos a corto plazo? Y hago mi estado de situación financiera, ¿no? Imaginariamente en una cuenta T, ¿no? Al lado izquierdo, perdón, derecho están mis pasivos, al lado de, al otro lado se encuentra el activo, ¿no? Activo y pasivo. Y el activo, ¿cómo están ordenados? Primero está su efectivo y equivalente de efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, tienen un orden, ¿se acuerdan? Y hablamos, ¿por qué es ese orden? ¿No? Ese orden era según se vayan convirtiendo en efectivo. ¿Ya? ¿Y liquidez qué es? Pues efectivo. Se convierte en efectivo. ¿Ya? Entonces, igualmente solvencia, pero es a largo plazo. Este es el mismo significado, pero acá nos habla de largo plazo. Los ratios de actividad o de gestión, decía. Va a medir la eficiencia con la que se utilizan los recursos, ¿no? ¿Cómo se utilizan qué? Y recursos, ¿dónde encontramos los recursos en los estados financieros? ¿Dónde están? Me habla básicamente de los activos. Cuentas por cobrar, inventarios, otras cuentas por cobrar. Si se dan cuenta la relación, por ejemplo, acá. ¿Ves? Mira, un ratio, un elemento, los elementos que se relacionan, por ejemplo. ¿Ya? Ingresos, en este caso, y cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. ¿No? Entonces, me voy al concepto y me dice la eficiencia, eficiencia con la que se utilizan los recursos. ¿Dónde voy a encontrar la eficiencia? En los estados de resultados. ¿Qué tan eficiente es? Ustedes buscan en el Google, ¿qué es eficiente? ¿No? Lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obtener utilidad, ganar. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar eso? En el estado de resultados. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué relaciona? Ingresos, cuentas por cobrar. Costo de venta, inventario. ¿Ve? Toma un elemento del estado de resultado con un elemento de qué? De activo, ¿no? ¿Y el activo qué es? Recurso. ¿No? Recurso económico, ¿no?, que genera beneficio económico futuro. ¿Ve? Acá, por ejemplo, acá, ingresos, ¿con quién? Propiedad, planta y equipo. ¿Ves? O el total de activos, total ventas con el total de activos. Entonces, para que no nos olvidemos, ¿no?, y les pregunten, y no nos encontramos perdidos, ¿qué es un ratio financiero? Acuérdate, aquí, liquidez y solvencia. Liquidez,
¿no? Es la relación del activo o los recursos disponibles, ¿no? O el efectivo en sí, ¿no? La capacidad de pago. ¿Qué es capacidad de pago? Si yo les digo, ¿ustedes tienen capacidad de pago o no para afrontar sus deudas? ¿Y ustedes en qué van a pensar? Si cuentan con dinero, ¿no? De pago a corto plazo. Y si ya saben qué es pago a corto plazo, me está hablando del pasivo corriente. Solvencia es lo mismo, solo que la diferencia, ¿cuál es? Que va a tomar en cuenta tus deudas a largo plazo. ¿Ya? Actividad o gestión, la eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Si me hablan de estados financieros, el estado de resultados. ¿Con quién? Con la que se utilizan los recursos. ¿Dónde encuentro los recursos en los estados financieros? En el activo. ¿Qué hemos visto? Rentabilidad, eficiencia de nuevo, ¿no? Eficiencia y eficiencia, estado de resultado, ¿ya? De la utilización de los recursos activos para generar sus operaciones. A nivel general, miremos rentabilidad, ¿no? Acá está. ¿Ves? Ahí los resultados, ¿no? Que ha generado. ¿En relación a qué? A sus ventas. ¿Ha ganado o perdido? ¿Cuánto, no? ¿Cuánto de esta ganancia tiene relación con sus ventas? ¿No? Igual, la ganancia pérdida bruta, ya sabemos cómo se obtiene, ¿no? Ingresos menos costo de ventas. Y así obtienen su ganancia bruta. ¿Entre qué? ¿No? Entre sus ventas o sus ingresos de actividades ordinarias. Luego, de igual manera, puede obtener la rentabilidad de la ganancia neta del ejercicio entre los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos te van a decir qué tan eficiente hace la entidad, pues, ¿no? Y otros índices más. Bueno, y los ratios de valor de mercado que ya va a medir los precios, ¿no? Del valor de mercado por acción del capital accionario. Y esa es una medida más específica, ¿no? Cómo yo determino el valor de la utilidad por acción, por ejemplo, ¿no? Tengo que saber la cantidad de acciones que conforma el capital, ya en razón de qué utilidad ha obtenido esa acción, ¿no? Y valor de mercado, ¿qué es? Lo que se cotiza en el mercado de valores, ¿no? Donde se comercializa. Pueden expresar, tener un valor contable, financiero, pero lo que se mida en un mercado de valores es diferente, ¿no? Puede ser positivo como puede ser negativo. Ya eso escuchamos a diario noticias, ¿no? Subió las acciones de tal entidad, ¿no? O bajaron las acciones de la empresa tal. Y así siempre van a escuchar, ¿no? Y esas valorizaciones no necesariamente lo expresan en su estado financiero, sino que lo usan como medición para su análisis, ¿no? ¿Qué tan, para medir financieramente cómo van también, ¿no? Les va a servir para eso, junto a los demás ratios, ¿ya? Entonces, ¿qué son los ratios? Volvemos a repetir, ¿no? Es un instrumento de análisis financiero, ¿no? Donde se usa razones financieras que miden ¿qué? La eficiencia o eficacia y comportamiento de la empresa. ¿Qué relaciones? Las cifras de los estados financieros, ¿no? Y pueden ser ratios de liquidez, solvencia, actividad de gestión, rentabilidad o de valor de mercado. Ya, entonces, por cada tipo de ratio vamos a ver, ¿ya?
decíamos el ratio de liquidez, y eso es lo que hablábamos, ¿no? Tengo por un lado los activos y tengo por un lado los pasivos. ¿Cómo se ordenan? Según su grado de liquidez. Y los pasivos según su grado de exigibilidad. ¿Ya? Están ordenadas de acuerdo a ese criterio. ¿Ves? Y los pasivos de acuerdo a su grado de exigibilidad y activos grado de liquidez. Entonces, en cuanto, es decir, cuando hablamos liquidez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el dinero que dispone, ¿no? En ese momento, ¿cuál es su grado de liquidez de la entidad? ¿Cuánto dispone aquí? Acá en caja, ¿no? El dinero que tiene disponible, ¿para qué? Para cancelar sus deudas a corto y largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso nos va a mostrar los ratios de liquidez. ¿Ya? Entonces, son la capacidad, el efectivo con el que cuenta, ¿ya? Para cumplir sus más próximas obligaciones. ¿Y cuáles son sus más próximas obligaciones? En ese orden, ¿no? Si tiene sobregiro bancario, será sobregiro bancario, cuentas por cobrar, o remuneraciones, tributos, ¿no? Pero en primer orden están los pasivos corrientes y luego los pasivos no corrientes. ¿Ya? Entonces, dentro de ese grupo de ratios de liquidez, ¿no? Hay varios tipos de ratios también. La liquidez general, ¿no? Que se va a medir ¿qué? El activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Ves? Es decir, la capacidad de pago que tiene la entidad para cumplir ¿con qué? Con sus obligaciones corrientes. ¿Ves? Y a eso ustedes van a hallar un índice que puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Entonces la interpretación es la siguiente. Si tu ratio es mayor a 1, entonces tiene buena capacidad de pago. Si es igual a 1, cubre el pago de sus obligaciones. Y si es menor a 1, muestra una mala capacidad de pago por la insuficiencia de liquidez. Entonces, ¿cómo lo interpretan otros autores? De este ratio, ¿no? Que se determina, que puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, te dice por cada sol de deuda, ¿cuánto tiene de sus activos para cumplir ese sol de deuda? Por eso acá les dice, si es mayor a 1, entonces tiene buena capacidad de pago. ¿Por qué? Porque si la interpretación me dice, por cada sol de deuda, obtengo, no sé, pues 1.5 me sale el índice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obtengo por cada sol de deuda, ¿no? El 0.5 para cubrir esa deuda, de más, ¿no? Entonces, cubro la deuda y todavía tengo liquidez. Si tuviera un índice de 1, ¿no? Por cada sol de deuda, ¿no? De deudas a corto plazo, cubro el pago de la obligación, ¿no? Dispongo para cumplir esa obligación. Si es menor a 1, ¿por qué indica una mala capacidad de pago? ¿Por qué? Porque por cada sol de deuda tengo menos de un sol para cumplir esa deuda. No puedo cancelar la deuda. No dispongo con los fondos. Por eso dice insuficiencia de liquidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen los autores? ¿Cuál te conviene? ¿Qué índice se debe de buscar? Que sea mayor a 1, ¿no? Porque con un índice mayor a 1 de liquidez general está
cubriendo la capacidad de pago. Y tienes un excedente. Por eso dice, se requiere un rango óptimo, ¿no? Entre 1.4 y 1.9. ¿Ya? Entonces, eso ya les va a medir, ¿no? La liquidez general. ¿Ya? Ahora, puede ser que sea un índice tenga de 2, de 3 también. Voy a cubrir la capacidad de pago y por demás, ¿no? Por cada sol de deuda dispongo de 2 soles, cancelo mi deuda y tengo un exceso. Ese es otro caso también. La idea no es disponer, ¿no? O tener un exceso de liquidez tampoco, ¿no? Ya es decidir sobre esos ratios, sobre ese escenario, ¿no? Si tengo liquidez, ¿qué hago con ese exceso de efectivo? ¿Ya? Si tengo exceso, ¿qué significa? ¿No? Que está ahí en mi cuenta corriente, en la caja de la entidad, ¿no? No hay inversión, ¿no? Si es que tengo exceso de liquidez. ¿Ya? Y eso influye en dónde? En los niveles de rentabilidad. ¿Por qué? ¿No? Rentabilidad que va a medir la eficiencia, ¿no? Con los recursos también. ¿Ya? Voy a tomar datos de qué? Del estado de resultados con los activos, ¿no? Sus resultados. ¿Ya? Entonces, razón de liquidez general o el ratio de liquidez general es la relación del activo corriente con el pasivo corriente. ¿Cuál es su interpretación? ¿No? El índice que hay, ¿no? Porque voy a hallar un índice, puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Y va a significar si la entidad tiene una buena capacidad de pago, puede cubrir el 100% de sus obligaciones o muestra una mala capacidad de pago. Siempre véalo de esa manera, ¿no? Liquidez general, la relación del activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Y eso qué significa? Por cada sol de deuda corriente que tenga, ¿cuánto dispongo para cancelar esa deuda? Eso es lo que te determina el índice. ¿Ya? Por eso decimos, si tengo mayor a 1, puedo cubrir ese sol de deuda, ¿no? Y me sobra. ¿Cuánto te sobra? Y a eso se determina según el índice. Si el índice me sale 1, quiere decir que puedes cubrir tu obligación, pagar. ¿Por qué? ¿Cuánto es tu deuda? 1 sol, ¿no? Si no tienes capacidad de pago, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando tu índice sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque tienes 1 sol de deuda y el índice es menos de 1, menos de 1 sol. ¿Ya? No es óptimo, un rango óptimo. ¿Cuál puede ser? Entre 1.4 y 1.9. Mayores a eso, ¿qué te indica? Exceso de liquidez. ¿Y qué quiere decir exceso de liquidez? Que la entidad no está invirtiendo, no lo tiene ahí el activo inmovilizado, ¿ya? Tiene que invertir. Prueba ácida, ¿no? Prueba ácida es un indicador parecido al de liquidez general, pero si se dan cuenta, en liquidez general toma el activo corriente. Y dentro del activo corriente, ¿qué encontramos? Caja, cuentas por cobrar, existencias, ¿no? Por ahí, otras cuentas por cobrar, ¿no? Y ustedes conocen qué es lo que puede ir en el activo corriente. Entonces, todos esos elementos se está midiendo, con esos elementos se está midiendo si tengo capacidad de pago para mis pasivos corrientes. ¿Ya? Pero la prueba ácida te dice, quita el que tiene menor grado de liquidez. Entonces, como está en ese orden, ¿no? Según su grado de liquidez, dentro de los activos corrientes, ¿cuál es el que tiene menor grado de liquidez? Las existencias, ¿no? La regla general nos dice eso, ¿ya? Entonces, por eso
en la prueba ácida, ¿qué hace? El activo corriente menos las existencias. Entonces, la prueba ácida o liquidez ácida, también le pueden llamar, toma los activos de mayor liquidez. ¿Y cuáles son los activos de mayor liquidez? Va a estar caja, cuentas por cobrar, ¿no? Generalmente, ¿ya? Y ¿cómo determino? Lo restamos lo que es existencias. Activo corriente menos existencias. Entonces acá en este pequeño ejemplo me quedaría solo que estoy considerando caja y cuentas por cobrar. Si solo estoy tomando todo el activo corriente y le resto existencias. Entonces, ¿qué me queda? Caja y cuentas por cobrar. ¿Y qué es caja y cuentas por cobrar? Los activos que se convierten rápidamente en liquidez. Esto básicamente, ¿no? Porque caja o efectivo y equivalente de efectivo es efectivo, ¿no? Ya está, listo para cumplir una obligación. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Igual, ¿quién va a ser mi denominador? El pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la prueba ácida? Es un indicador, ¿no? Más exigente. Su fórmula, ¿cuál es? Activo corriente menos existencias. ¿Qué quiere decir? Que me quedo con los activos de mayor liquidez. ¿Para cumplir qué? Mis obligaciones a corto plazo. Entonces, aquí, ¿cuál sería su interpretación? La misma que la anterior, pero ya no está considerando existencias. Por eso, prueba ácida, ¿no? Más, te exige más, ya estás separando las existencias. Ahora solamente cuentas generalmente con tu efectivo en sí y las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, la entidad, vamos a determinar con cuánto cuenta la entidad, con qué activos líquidos, o sea, cuál es el índice para cumplir esas obligaciones a corto plazo, teniendo que solamente en cuenta sus activos líquidos, ¿no? O de mayor grado de liquidez. Y la interpretación es la misma. Sí, el resultado les va a salir mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Pero por lo que le estamos restando las existencias, va a salir mucho menos, ¿no? ¿Sí? El activo corriente estaba acá y ahora le estoy restando existencias. Entonces va a ser menos el importe. ¿Ya? Entonces, ya en la práctica se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es el rango estándar que puede estar este índice? Entre 1.2 y 1.4. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que por cada sol de deuda corriente que tenga, yo dispongo de mis activos más líquidos 1.2. O sea, suficiente para cubrir la deuda y mantenerme, ¿no? En este caso, igual, por cada sol de deuda, cuento con mis activos más líquidos suficiente para cubrir la deuda y un excedente de 0.4. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la prueba ácida. Ahora, voy reduciendo más. ¿Qué pasaría si me quedo solo con el efectivo? Se le denomina a veces indicador de caja. ¿Ya? Entonces, solo con el efectivo, el ratio de caja, voy a comparar ¿con quién? Con el pasivo corriente, con mis obligaciones a corto plazo. ¿Ya? Y esto se va a reducir, pues porque solamente voy a tener el efectivo, una sola partida, ¿no? Empecé considerando todo el activo corriente, luego lo fui reduciendo, le quité el activo de menor grado de liquidez, el inventario.
Luego el indicador de caja solo toma en cuenta el efectivo y equivalente de efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es acá el índice más adecuado? ¿Puedo pedir también un índice mayor a 1? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ya? Porque eso qué sería, que canceles en ese momento es todas esas deudas. Solo son indicadores, solo son referencias. ¿Ya? Porque así, ¿qué quiere decir? Yo cumplo con todo mi efectivo, ¿no? Cumplo mis obligaciones, pero ¿con qué me quedo en caja? En ese momento, ¿no? Y la entidad no deja pues de generar recursos, ¿no? A diario está generando recursos. Entonces, este análisis en base a qué es? En base a datos, a estados financieros ya cerrados, ¿no? En un determinado momento. Ya, en ese momento, ¿cómo se encuentra? ¿No? Y ese es, de esa manera se diagnostica. Bueno, no quiere decir que va a cumplir su obligación, sino en este caso se quedaría sin efectivo, ¿no? Entonces, eh, un indicador mayor a 1, menor a 1 sería muy exigente, ¿no? Porque eso sí, ¿qué significa? Que si tu efectivo equivalente o tu indicador de caja sea mayor a 1, ¿cuánto será todo tu activo corriente? Entonces ahí hay que exceso, ¿no? Exceso de activos corrientes. Entonces, por eso, para este autor, ¿no? Un alrededor de 0,30 se puede considerar aceptable, dice. Ya, ahora hay que evaluar también, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica del sector, las operaciones del negocio? ¿No? ¿Cuáles son sus condiciones? Tanto de sus obligaciones como eh, de su movimiento, ¿no? De sus cuentas por cobrar, de sus inventarios, ¿no? Una entidad, una empresa que no da créditos, ¿no? ¿Por qué tendría que tener cuentas por cobrar? ¿Ya? O sea, no hay, ¿no? Ahí habría que ver por qué tiene cuentas por cobrar. Si no otorga crédito, es al contado, no debería tener cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, siempre los ratios también se evalúan en función al sector, ¿no? ¿Qué industria es? ¿Es comercio? No, eh, industria, servicios, todos varían dependiendo del sector. Por eso en sus trabajos que están avanzando, tienen que hacer ese análisis, va a ser diferente, ¿no? Por eso tengo que conocer qué vende, ¿no? Cada cuánto realiza sus cobranzas, cada cuánto igual hace sus pagos, sus pasivos, ¿no? Tengo obligaciones a 30, 60 días, ¿no? ¿Qué obligaciones van acá, no? ¿Ya? Entonces, eso también se añade al análisis. ¿Ves? Un índice mayor a 1, ¿qué significa? Si yo tuviera acá un índice mayor a 1, significa que tengo exceso de liquidez. ¿Ya? Entonces, hay que tener siempre el efectivo equivalente de efectivo, lo suficiente, ¿no? Lo necesario para que pueda cumplir sus deudas, ¿no? En los plazos establecidos también. Ya. Luego de eso encontramos el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿No? Es la diferencia. Todos los anteriores que hemos visto terminan un cociente, un coeficiente, un ratio, una división, ¿no? En el caso del capital de trabajo es la diferencia. ¿Entre qué? Entre tus activos corrientes y tus pasivos corrientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a obtener? La diferencia es el capital de trabajo, es decir, con qué
dinero cuenta o con cuánto de activos cuenta para operar en el negocio, luego de haber pagado sus deudas, ¿no? Si se comprende que encuentra en el pasivo corriente las deudas a corto plazo y que encuentra en el activo corriente los recursos con el que cuenta la entidad. Entonces, la diferencia que será con el importe con el que está trabajando la entidad. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál es lo recomendable? ¿Cómo debería ser el resultado? ¿No? Debería ser positivo. ¿Qué significa si tengo capital de trabajo negativo? No cuenta la entidad con los recursos suficientes para afrontar sus obligaciones. En este caso, si es positivo, cuenta con los recursos necesarios para realizar sus actividades. Entonces, eso nos va a medir el capital de trabajo. ¿Ya? Y, a ver, acá vamos a ver una serie de índices, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Alicor? ¿Ya? Este pequeño manual nos toma de referencia ese ejemplo, ¿no? Si nosotros revisamos y ustedes volvemos al caso y van a comparar, ven el activo corriente, ¿no? Para el 2011, para el 2012, para el 2013 y el 2014. Entonces, ¿qué dijimos que es la liquidez general? La relación entre el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Ve? En el 2011 su índice era 2.22, en el 2012 1.75, en el 2013 1.69, en el 2014 0.91. Y a ver, 4 voluntarios para que me den la interpretación de estos índices. Ahí no está, por ahí he visto que ingresó Daisy. A ver si llegó Gaby. Noemí, también no la... Ayer no estuvo, ¿no? ¿No está? Noemí, Gaby. Y a ver, voluntarios, voluntarios. A ver, ¿no están? A ver, Marduli, ¿te encuentras, Marduli? Sí, profesor. Ya, Marduli, a ver, interpréteme este índice. Mm, ¿Casos prácticos? Sí, ¿estuvo en la clase? Sí.
Ya, este índice, entonces interprete. ¿Sí? ¿Estás, Marduli? Sí, profesora. Ya, entonces, ¿qué lo estás pensando? Profesora, ¿puedo opinar? ¿Ya? Creo que tiene que Profesora, cruzar el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, profesora, opine, que donde opine. estoy la señal es mala, profesora, y se le escucha entrecortado. Ya, Ah, no, igual pasa acá en el cercado. Sí, porque sí, pareciera eso, ¿no? Que está en el cercado, tiene que llegar al otro distrito todavía para que llegue el mensaje. Ya, diga nomás usted. profesora, ¿de qué año de qué año, o puedo escoger? Y a ver, escoja. Ya, profesora, voy a escoger el año 2012. Ya, ya, Marduli. Y ahí va, su índice 2.22, ¿ya? Eso lo tomó su compañero. A ver, el índice 1.69. A ver, ¿se encuentra Noemí? Profesora, Sí, profesora Otilia, quería, sí, quería decirle el análisis del año 2012. sí, diga, diga, tiene el micro abierto. Ya, ya, profesora. Entonces, ahí abajo en el 1.65, ese es el índice. Entonces, como indica anteriormente, como indica, ¿no? Que por cada sol del pasivo corriente, la empresa cuenta con el respaldo del activo corriente, ¿no? Que es 1.662.609. ¿Ya? Por cada sol de deuda, ¿con cuánto dispone la empresa para pagar ese sol de deuda? 1.75, profesora. Claro, ¿no? Si esto es lo mismo, ¿no? Por cada sol de deuda, la entidad cuenta con un sol 75, ¿no? Entonces, si ustedes vamos a los números, su pasivo, ¿cuánto es? 949.097. ¿Y su activo cuánto es? 1.662.609. Entonces, con mucha facilidad puede pagar esta deuda, ¿no? Todos sus pasivos. Entonces, y todavía le va a sobrar, ¿no? ¿Cuánto le va a sobrar? Por cada sol le va a sobrar 0.75. ¿Ve? Entonces, está bueno, ¿no? Todavía podríamos decir que ya aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿No? Tiene 2.22. Entonces, muy bien, gracias. Igual para el 2013, va disminuyendo, miren. ¿Qué significa esto? En el 2014 ya es menos la unidad, ¿no? Entonces, a ver, ya lo tiene Mabduli, ya le ayudó, creo, la interpretación de su compañero. Para su caso, ¿cómo sería?
¿Alguien está participando? No sé, escucho un audio a lo lejos. Es la tele. Y a ver, Daisy Mamani. Ya, Daisy, interpreta el año 2014. Ya, escribe si no tienes audio. Ya, entonces mientras su compañera escribe, ¿no? Abduli se desconectó, creo, no la veo. Profesora, Entonces, ahí donde usted menciona, en ese ratio de 2.22, eh, si no me equivoco, supera, ¿no? Supera al rango que usted aún mencionó al inicio, ¿no? Creo que si no me equivoco es de 1.5 a 2, ¿no? Donde debería ser un acá está, rango óptimo, acá ¿no? está su Ah, perdón. rango, ¿no? Ujú. Entonces, como supera, pues supera el rango óptimo, tiene un índice elevado, ¿no? Ujú. O sea, Y puede cubrir normalmente. claro, puede cubrir normal sus deudas, pues, ¿no? Sus deudas, sus compromisos de pago, ¿no? Ujú. Puede afrontar, ¿no? Puede afrontarlo sin riesgo a nada, ¿no? Claro, con más del 100%, ¿no? ¿Ves? Claro. Claro, entonces, por los números nosotros también nos damos cuenta. ¿Tu deuda cuánto es? 500.000, póngale. ¿Y cuánto cuentas del activo? 1.100.000. Cumples esa deuda y te sobra dinero, suficiente, bastante diríamos. ¿Ves? De igual manera, en el 2013, ¿no? Si bien es cierto, ha disminuido, pero sin ningún problema puede cancelar esa deuda y tiene todavía un disponible. En este caso, en el 2014, ahí, ¿cuál es la interpretación? Miren su pasivo corriente, sus deudas a corto plazo y los recursos con los que dispone para cancelar su deuda. No cubre, ¿no? Le falta, aunque sea para llegar a la unidad, un poco, ya, pero ya está disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es acá la tendencia de disminución, ¿no? Ya. Ahora veamos, y ahí tiene su interpretación, va decreciendo. ¿Dónde encuentro un mayor índice? En el 2011. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en el 2011 cuenta con activos, ¿no?, inmovilizados contablemente o gerencialmente, se le denomina activos ociosos, porque no generan rentabilidad, es decir, no los estoy trabajando, ¿ya? Y esto ha ido decreciendo hasta que el 2014 está por muy debajo del rango óptimo. ¿Cuál es el rango óptimo? Entre 1.4 y 1.8, ¿no? Y ahí está un ejemplo. La interpretación financiera que se da para el periodo 2013, 1.69, ¿no? Dispone de un sol 69 para afrontar esas obligaciones, ¿no? Lo que no presenta problemas para cancelar esa deuda. O de la manera como les decía, por cada sol de deuda, ¿cuánto dispone para cancelar ese sol de deuda? Tranquilamente en los 3 primeros años cancela y le queda un excedente. En el 2014 ya no le es suficiente sus recursos para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Ahora la prueba ácida, miren. ¿Cómo era la prueba ácida? Tomaba en cuenta sus activos corrientes. Y le resta, ¿qué? Las existencias. Y el pasivo corriente, ya sabemos que es los mismos valores, ¿ya? Y cómo calcula el ratio de la prueba ácida, la relación, ¿no?
el activo corriente menos las existencias entre el pasivo corriente. Y los índices que se determinan son para el 2011 1.07, para el 2012 1.18, para el 2013 1.02 y para el 2014 0.59. Igual tiene esa misma tendencia, ¿no? Ya, cuenta con recursos. ¿Cuál es su interpretación? Cuenta con sus recursos para cumplir sus obligaciones de corto plazo, desde el 2011 hasta el 2013. ¿Ya? Por cada sol de deuda en el 2011 dispone un sol 0,7. En el 2012, por cada sol de deuda dispone de un sol 18 para cancelar esa deuda. En el 2013, un sol punto 0,2. Pero en el 2014 le es insuficiente. Entonces ahí tiene la necesidad, dice, de atender todas sus obligaciones corrientes, ¿no? Sin necesidad, ¿no?, de liquidar y vender sus inventarios. ¿No? O sea, acá acuérdense, ¿no? No tomen en cuenta las existencias, los inventarios. ¿Ya? Entonces, en el 2014 ahí no le alcanzarían, ¿no?, para cubrir sus deudas. En la liquidez de caja, ¿qué era la liquidez de caja? Solo tome en cuenta el efectivo. La relación del efectivo entre el pasivo corriente. Y mis ratios óptimos tendrían que estar entre 0.2 y 0.4. ¿No? Y miren, ¿cuál ha sido la tendencia? En 2011, 0.81. En el 2012, 0.45. En el 2013, 0.05. Y en el 2014 ya pues 0.02. Ya, entonces, ¿cuál es su rango óptimo? 0.2, 0.4. ¿Cuál ha sido sus mejores resultados? En el 2011, en el 2012. Ya, y además de eso, es porque, miren su efectivo, sus saldos, ¿no? Se ha ido reduciendo, mientras que sus pasivos acá aumenta, acá disminuye, pero acá vuelve a aumentar. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿No? ¿Cuánto es que ha habido la variación de un año a otro en el análisis, ¿no?, que se ha hecho? Horizontal y vertical, por eso decíamos que los ratios acompañan a ese análisis horizontal y vertical que se hace. Aquí en su análisis coloca eso, ¿no? Dice, cifras relativamente mayores para los dos primeros años, 2011 y 2012, para luego estar por debajo del rango óptimo. ¿Qué es esto, los rangos óptimos? Esto se debe a que el efectivo se ha reducido. ¿Cuánto? En un 11% para el último periodo, o sea, del 2013 al 2014. ¿Cuánto se redució? El 11%. ¿Eso es donde lo vemos? En el análisis horizontal. Y los pasivos corrientes, ¿en cuánto se incrementaron? Respecto al año 2013, respecto al año anterior, acá, esta deuda a esta deuda, ¿cuánto se incrementó? El 103%. Entonces, lógico, ¿no? Es concordante a que se reduzca esta razón, pues, ¿no? Si tu efectivo disminuye y tus deudas aumentan, ¿no?, ese ratio va a ser cada vez menos. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis que le podemos dar. El capital de trabajo. ¿Qué era el capital de trabajo? La diferencia entre los activos corrientes y el pasivo corriente, ¿no? Y me indicaba, ¿no?, con qué fondos cuenta la entidad, ¿no?, la diferencia luego de cancelar todas sus deudas. Y aquí
Miren, el 2011 es positivo, 2012 positivo, 2013 positivo, 2014 negativo. Y varía, pues, ¿no? Aquí es 648.921 la diferencia. El 2012 pasa a 713.512. Luego se reduce, ¿no? Y luego ya por debajo del cero, pues. ¿Ya? Y se justifica también porque por los pasivos, pues mira, los pasivos, como dijimos, se han ido incrementando. Ya, el activo, por ahí también, ¿no? Se ha incrementado, ha tenido unas variaciones, pero más es porque sus pasivos, sus obligaciones se han ido incrementando. ¿Ya? Entonces, eh, esa es la interpretación que podemos dar para esos cuatro eh, índices que están dentro de qué? Dentro de la liquidez, ratios de liquidez, ¿no? Liquidez general, prueba ácida, liquidez de caja o razón caja y el capital de trabajo. Es decir, la entidad puede afrontar con sus deudas, sino cuánto. ¿No? Entonces ahí comparo, ¿no? Ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿No? Acá es de disminución, para todos se cumple, ¿no? Va disminuyendo. ¿Ves? Si hago un gráfico, todo va a ir en caída. ¿Ves? Y el capital de trabajo pues lo confirma también, ¿no? ¿Cuánto es lo que me queda luego de cumplir con ese pasivo corriente? Ya, con el pasivo corriente. Ya, muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí porque ustedes tienen su evaluación. Ya se va a activar a las, para que estén listos, no tengan problemas de- del tiempo. Ya, igual, tienen acá está, su cuestionario, que ahí dijimos que se activa aquí, ahora le puse 8:45, ¿no? 8:45 hasta las 9:10. ¿Ya? Luego de eso se va a activar son un estado de situación financiera y un estado de resultado, ¿no? Tiene pocas cuentas, ¿no? Pocas partidas, ¿ya? Para que hagan su análisis horizontal y vertical, ¿ya? Entonces, esto les estoy poniendo hasta mañana, ¿ya? Para que no tengan ahí el, el, el problema del tiempo, de la conectividad, ¿no? Y algún problema. Entonces, yo creo que hasta mañana, creo que ya suficiente, ¿no? Entonces, no va a haber se va a minorar los problemas, ¿ya? Entonces, ahí lo descargan, ¿no? Después de que rindan su evaluación del cuestionario. Ya, es el mismo el anterior. Ya, así que si acá no aprueban, ya, ¿qué podemos hacer? No, ya no hay más oportunidades. ¿Sí? Sí, es el mismo que el anterior. Ujú. O sea, y hasta qué hora va a estar activo la práctica que los estados financieros? Perdón, de análisis vertical. hasta mañana les estoy diciendo. Tienen No, plazo para de qué entregar hora? hasta mañana. ¿A qué hora se va a activar? ¿A qué hora lo pueden descargar? A partir de las 9:15. Ah, ya. Y a ver, ¿qué quieren? Promedio, última nota o nota más alta. Ya, la nota más alta. Ya.
¿Y hasta qué hora se puede entregar mañana la práctica, profesora? Hasta que se acabe el día, Ah, ya, 23:59. Ujú. ya. Ya, muy bien. Entonces, voy a compartir ese archivo que estamos revisando, que es un pequeño librito, y continuamos con este tema la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, profesoras.